Un cordial saludo, distinguidas amigas, distinguidos amigos. Seguidamente vamos a presentar la serie Pruebas y Preguntas del programa Talentos en Función. Este es un corto video donde abordaremos únicamente una lista de formatos o tipos de reactivos, ítems o preguntas utilizados en el mundo académico, laboral, comercial, científico, industrial, entre otros. Esta es una presentación general. Le damos la bienvenida a este corto video sobre tipos o formatos de preguntas. Las preguntas son herramientas claves para la obtención de información y para la toma de decisiones en una amplia variedad de situaciones, desde la investigación del desarrollo intelectual hasta la selección de personal. Sin embargo, no todas las preguntas son iguales, dependiendo del contexto y de los objetivos que se persiguen. Es necesario utilizar diferentes tipos de formatos o preguntas para obtener información precisa y relevante. En este corto video presentaremos únicamente los tipos o formatos de pregunta más comunes y en los próximos videos explicaremos estos tipos de preguntas, ítems o reactivos. De esta manera, se puede mejorar las habilidades para elaborar o para resolver las preguntas de manera efectiva y obtener la información o resolver los problemas según sea el caso. Iniciamos la presentación. Preguntas de información general. Estas preguntas pueden ser cerradas, abiertas, preguntas retóricas, preguntas de hipótesis, preguntas de opción múltiple, preguntas de conocimiento general, preguntas de comparación, de seguimiento, de sondeo, de diagnóstico, preguntas de investigación. Tenemos otra serie, digamos, de preguntas que se denominan preguntas para test de personalidad, para test de conducta, para test comportamentales o también para test psicotécnicos. Estas preguntas pueden ser, por ejemplo, para la escala Likert, que se utiliza mucho en investigación, preguntas del inventario de personalidad NEO, preguntas para el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, preguntas del test de Rorschach, preguntas del famoso 16PF, preguntas de apercepción temática o para el test de apercepción temática, preguntas para el test de inteligencia de Wechsler para adultos, preguntas de personalidad o para la personalidad del denominado test o inventario de Myers-Briggs, preguntas para el inventario de personalidad de California. Bueno, realmente existen múltiples preguntas para una variedad impresionante de pruebas, escalas, inventarios de personalidad o de conducta que se utilizan en el mundo moderno. Ahora bien, tenemos una serie de preguntas para pruebas o exámenes de información intelectual o cognitiva. Estas preguntas son preguntas cerradas de opción múltiple, las más comunes, preguntas cerradas de juicios situacionales. De estos tenemos dos casos, unos que se llaman juicios situacionales de caso y los otros juicios situacionales de contexto. Tenemos pruebas cerradas de clasificación y preguntas para este tipo de pruebas. Tenemos preguntas cerradas de verdadero o falso, tenemos preguntas cerradas de emparejamiento, preguntas cerradas de completación, preguntas cerradas de doble columna, preguntas cerradas de análisis multiactivo. Se utilizan mucho para pruebas de alto rendimiento intelectual. Por otra parte, tenemos las preguntas de información general. Estas son preguntas de selección múltiple y entre ellas tenemos pruebas o preguntas mejor de correspondencia, preguntas o ítems de ensayo, preguntas de la escala de valoración o de escalas de valoración porque existen varias, preguntas de jerarquización, preguntas de análisis de principios organizadores, preguntas de aplicación de conceptos, preguntas o ítems de aplicación de procedimientos, reactivos de planificación de acciones, reactivos de identificación y corrección de errores, reactivos o preguntas de reconocimiento no literal, preguntas de traducción.
Por otra parte, tenemos las preguntas de selección múltiple de reactivos complejos o de opción múltiple complejos. Estos son ítem de selección múltiple complejos, ítem de selección múltiple de formato común, ítem de selección múltiple de todas las respuestas verdaderas, ítem de selección múltiple de análisis de relación, ítem de selección múltiple de análisis de postulados, ítem de selección múltiple de múltiples respuestas. Por otra parte, tenemos los ítems de acuerdo a las taxonomías. Entonces vamos a ver algunas taxonomías. Empecemos por la taxonomía de Benjamin Bloom. Tenemos preguntas o ítems de conocimientos, preguntas de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación. Estas son preguntas muy codificadas hoy en día, dado que es la taxonomía más conocida en el mundo moderno. Por otra parte, tenemos los ítems de acuerdo a la taxonomía de Marzano y Kendall. En estos tenemos ítem de información, ítem de comprensión, ítem para habilidades cognitivas, ítem de habilidades interpersonales, ítem de habilidades intrapersonales, ítem para actitudes. Asimismo, tenemos la taxonomía o los ítems de la taxonomía denominada solo. Estos son ítems que se trabajan o se abordan por niveles. Entonces tenemos el nivel preestructural, tenemos ítem para el nivel uniestructural, tenemos ítem de nivel multiestructural, ítem para el nivel relacional e ítem para nivel abstracto. Por otra parte, tenemos los ítems de la taxonomía de Anderson-Kratwitz y tenemos los siguientes ítems. Ítem para recordar o recordación, ítem para entender, para aplicar, para analizar, ítem para evaluar y también tenemos ítem para crear. Finalmente tenemos los ítems de la taxonomía Lepard-Alfaro y en estos tenemos que son factores taxonómicos no lineales, es decir, no se dan linealmente. Estos son ítems de comprensión, ítem de interpretación, de argumentación, ítem de aplicación, ítem de evaluación, ítem de reflexión, ítems de creación y preguntas de retroalimentación. Bueno, finalmente decirles que los tipos o formatos de preguntas son instrumentos valiosos para obtener información precisa y relevante en una variedad de situaciones. Al comprender los diferentes tipos de preguntas y saber utilizarlos, se pueden mejorar las destrezas y las habilidades para elaborar, para hacer preguntas efectivas y para obtener información que necesitamos. También sirve para resolver asertivamente las preguntas según sea el tipo, ya sea que estemos frente a una prueba de alto rendimiento intelectual o frente a un examen para un cargo determinado en una empresa pública o privada. Esperamos que este video haya sido útil y que pueda aplicarse en los conocimientos adquiridos para el futuro y los futuros proyectos académicos y laborales. Gracias por ver este corto video. Bueno, información y comunicación, como ustedes saben, Rodrigo Alfaro Viracachá, profesor tallerista y responsable del programa que intitulamos Talentos en Función y de la serie Pruebas y Preguntas. Recordemos que el número de teléfono WhatsApp es 320-487-6592 y el correo electrónico oficial es laboratoriolepar@gmail.com. Muchísimas gracias y un feliz día.